Hoy quiero contarles algo que, sinceramente, al principio no creía, pero después de escucharla de una bruja experimentada en Reddit, no pude dejar de pensar en ello. Es una historia un poco peculiar, de esas que parecen sacadas de un cuento mágico, pero que, si piensas bien, podrían ser reales. Hoy vamos a hablar de algo que muchos se preguntan: ¿es posible que los animales se reencarnen? Pero no cualquier reencarnación, no. Estoy hablando de algo muy peculiar y muy mágico. De algo que incluso podría estar conectado con magia y feiticería. La historia comenzó en Reddit, en uno de esos subreddits donde las brujas y hechiceras comparten sus experiencias más intensas. Todo empezó con una pregunta: ¿alguna vez habéis sentido que un animal que habíais tenido regresa de alguna manera? La respuesta fue inmediata, como si todas las brujas del foro compartieran un recuerdo profundo y secreto. Sí, decían. Esto me pasó a mí. Oh, eso no es coincidencia, es magia. Entre todas las historias, una me llamó la atención. Era sobre una bruja que había perdido a su querida gata, que había estado con ella durante muchos años. Un día, su gata desapareció misteriosamente. Ella sentía que algo había cambiado en la energía de su casa, y, por supuesto, en su propia vida. Estaba triste, muy triste, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Pasaron varios meses, y la bruja, que solía practicar hechizos para la protección de su hogar y su energía, decidió realizar un ritual. Un hechizo común entre brujas, algo simple pero efectivo, para purificar su espacio y, por supuesto, ayudar a sanar su dolor por la pérdida. Ella utilizaba una mezcla de hierbas sagradas, cristales y velas, algo que había aprendido a hacer desde joven, pero sin ninguna expectativa especial en cuanto a lo que el ritual podría traer. Sin embargo, algo extraño ocurrió después de terminar el hechizo. En el jardín, donde antes su gata solía dormir, comenzó a aparecer una figura familiar. Era un gato negro, sí, pero este gato tenía algo diferente. Tenía una energía más fuerte, más pura, como si estuviera ¿viviendo de nuevo? La bruja, al principio, pensó que tal vez era un gato que simplemente había encontrado su hogar, pero algo en sus ojos la hizo detenerse. El gato se acercó a ella de manera muy tranquila, como si lo estuviera esperando. Lo curioso era que este gato no era como los demás. En lugar de huir o esconderse, se sentaba frente a ella, mirándola fijamente, y en ese momento la bruja sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía ser su gata, pero ¿por qué entonces sentía que había una conexión tan profunda? Para la bruja, esta aparición no fue solo una coincidencia. Sintió que, de alguna manera, su gata había regresado. Pero no solo eso, sentía que había algo más en este gato. Algo que no se podía explicar con lógica, pero sí con magia. Como si todo el ritual de protección que había realizado no solo hubiera sanado su dolor, sino que hubiera abierto una puerta, un portal, que permitió a su gata regresar de alguna forma. Decidida a entender mejor lo que estaba ocurriendo, la bruja comenzó a investigar más a fondo. Leyó sobre la reencarnación, pero no en los libros tradicionales. No, buscó información en antiguos grimorios, en textos arcanos que hablaban sobre las almas de los animales y su conexión con los humanos. Descubrió que muchas culturas, incluso las más antiguas, creían que los animales no solo eran seres espirituales, sino que también tenían la capacidad de regresar, de alguna manera, al mundo físico. La bruja empezó a preguntarse si este gato realmente era la reencarnación de su gata. Sentía que lo era, pero la conexión no solo era emocional, también era mágica. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, como si ese gato trajera consigo una vibración especial. Y algo increíble ocurrió después de varios días de convivencia con él. Mientras la bruja realizaba un ritual para abrir su mente y aumentar su poder, el gato se acercó y se sentó en el círculo que había formado. La bruja se quedó pasmada al ver cómo el gato parecía participar activamente, como si entendiera lo que estaba haciendo. Miró a su alrededor y vio que, a medida que el gato se acercaba, las velas que había colocado alrededor del círculo comenzaban a arder más intensamente. Y aquí es donde la magia empezó a intensificarse. Como si el gato hubiera sido un catalizador, un puente entre los dos mundos. Al día siguiente, la bruja experimentó una sensación de paz y poder que nunca había sentido antes. Los hechizos que realizaba eran más fuertes, las intuiciones más claras, y la conexión con su espiritualidad se había profundizado enormemente. El gato, aunque seguía siendo un animal aparentemente normal, tenía algo de especial. Las brujas de la comunidad comenzaron a contar historias similares. Animales que regresaban después de haber muerto, de una forma o de otra,
trayendo consigo una energía que solo los iniciados podían sentir. Y muchos comenzaban a decir que estos animales no solo eran mascotas, eran guardianes espirituales, mensajeros de mundos invisibles. Las experiencias con este tipo de magia no son raras entre las brujas. De hecho, muchos creen que los animales tienen un rol mucho más grande en el mundo de lo que imaginamos. Algunos sostienen que, cuando un animal es verdaderamente amado por un practicante de magia, su espíritu puede regresar para guiarlos, protegerlos o incluso ayudarles a fortalecer sus hechizos. Como si su alma nunca se hubiera ido completamente, solo esperara el momento adecuado para regresar. Abruja finalmente aceptó que, de alguna manera, su gata había regresado. No en el mismo cuerpo, pero sí con la misma esencia. Y con un propósito: ayudarla a profundizar su conexión con la magia y el misterio. De esta forma, no solo había encontrado consuelo en su regreso, sino que había encontrado una nueva fuerza mágica que le permitió llevar sus prácticas a un nivel superior. Así que, ¿es magia o coincidencia? Tal vez nunca sabremos la verdad completa, pero lo que sí sabemos es que los animales tienen una conexión profunda con las fuerzas espirituales. Y si alguna vez has sentido que un animal en tu vida tenía algo especial, tal vez no sea solo un vínculo emocional, sino algo mucho más grande. La magia está en todas partes, incluso en los seres más pequeños que nos acompañan. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntanos tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias mágicas y misteriosas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.